Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de Biobarica Talks. Para aquellos que no vieron los episodios anteriores, están disponibles en nuestras plataformas, en YouTube. El último episodio con el doctor Herrera, a quien agradecemos muchísimo su participación desde Costa Rica. Pero hoy nos acompaña y tenemos el agrado de recibir como invitado al doctor Juan José Bernal, que además es amigo de Herrera, como dato. Él es especialista en medicina física, rehabilitación, y además, por supuesto, es el director de Sport Medicine. Nos va a hablar un poco de eso. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fabricio. Gusto saludarlos. Bien. Bueno, Juan, hablemos un poco de ti primero, ¿no? ¿Cómo es tu carrera profesional? Si la puedes resumir un poco, cómo se fundó Sport Medicine y a grandes rasgos, ¿qué servicios ofrecen hoy? Mira, Sport se la fundamos mi socia y yo hace un poquito más de 20 años. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, donde estudié medicina. Y de ahí tuve la suerte de ser becado en la Universidad Autónoma de La Habana para estudiar la especialidad de medicina física y rehabilitación. De ahí hice vamos a ver, un fellowship en Barcelona, en España, rehabilitación deportiva en alto rendimiento. Y finalmente también hice un fellowship en estimulación magnética transcraneal en la Universidad de Harvard, que finalmente terminó siendo una de mis pasiones, lo que es la rehabilitación neuronal con la estimulación magnética transcraneal. Prácticamente tenemos, más de 20 años funcionando en la clínica, pero hace más o menos 8 años que cambiamos un poco el giro en la rehabilitación y nos enfocamos en lo que es la alta tecnología. Bien. Bueno, y ya hablando un poco más de esos servicios que ofrecen y de las terapias, em, entiendo que, bueno, parte de esta maravillosa práctica que hay en eSport Medicine involucra también, por supuesto, la cámara hiperbárica, la terapia de oxígeno hiperbárico. ¿De qué manera comenzó esa relación, Juan? ¿Cómo comenzó tu acercamiento a la terapia hiperbárica y cómo la has integrado en tu práctica médica? Mira, fue algo muy interesante porque nosotros hace más o menos 8 años nos comprometimos con nuestros pacientes y con nosotros mismos a tratar de ofrecer lo más avanzado del mundo en rehabilitación, tanto en tecnología como en diagnósticos, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a buscar cuáles eran los mejores equipos del mundo y los equipos más avanzados del mundo. Y entre ellos encontramos las cámaras hiperbáricas, que sí o sí era una tecnología con la que tenía que contar el centro por todas las ventajas que ofrece. De ahí tenemos un buen amigo en común, el doctor Alejandro Herrera en Costa Rica, que él la tuvo antes que nosotros y nos empezó a platicar las ventajas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues buscábamos una cámara hiperbárica que fuera práctica para nosotros, que no ocupara mucho espacio, que fuera segura para el paciente, que tuviera FDA, que tuviera COFEPRIS aquí en México y por suerte, Biobárica fue nuestra mejor opción, ¿no? Digo, modestia aparte, creo que es una de nuestras mejores adquisiciones que hemos tenido para el centro por la seguridad y las certificaciones que ofrece. Y bueno, nos hicimos de la cámara y hemos visto increíbles resultados en nuestros pacientes. Sí, ahora dices eso y por supuesto que entiendo que de a poco te fuiste adentrando en la terapia, ¿no? Y los beneficios que hoy todos conocemos, pero entiendo que además diseñaste o de alguna manera trataste de integrar la terapia hiperbárica con opciones terapéuticas que ya ofrecían en tu centro y tratando, por supuesto, de cara al beneficio del paciente. ¿Cuáles son estos protocolos? ¿De qué manera lograste engranar las prácticas que ya tenías en tu centro con la cámara hiperbárica? ¿Y cuáles son, por supuesto, las terapias? Mira, nosotros ofrecemos rehabilitación en todo el abanico, desde niños hasta adultos. Entonces, creo que lo más interesante fue poder comprender qué es lo que puede ofrecer una cámara hiperbárica o el tratamiento de cámara hiperbárica para un paciente, que en este caso, bueno, sería básicamente la elevación del oxígeno. Entonces, en base a esto, dijimos, bueno, ¿qué patologías pueden beneficiarse con una elevación de oxígeno? ¿Qué tratamientos podrían potencializarse con una elevación de oxígeno? Vamos, el oxígeno es el nutriente más importante del cuerpo. Nunca se maneja así. Hablas del azúcar, hablas de los carbohidratos, de las proteínas, pero realmente si te quedas sin oxígeno, te mueres. Y realmente en la mayoría de los procesos regenerativos o de rehabilitación celular, por así explicarlo, requieres el oxígeno. Y si tienes más oxígeno, tienes mejor evolución.
Entonces, yo te diría que el 90% de nuestros pacientes pasa por cámara hiperbárica, por increíble que parezca. Un esguince de tobillo se beneficia de la cámara hiperbárica. Un paciente con un accidente vascular cerebral o una lesión cerebral se beneficia de la cámara hiperbárica, por increíble que se escuche o se parezca, porque hay mucho desconocimiento de esto. Pero sin embargo, una de las técnicas pioneras que nosotros desarrollamos a nivel mundial tal vez, es la oxigenación hiperbárica y la estimulación magnética transcranial. La estimulación magnética transcranial es una terapia, un equipo que va a estimular directamente las células neuronales del paciente, tanto para intentar recuperar algunas de estas células que están como en invernación o volver a reconectarlas con el resto del cerebro. Y hemos visto una potencialización de esta terapia con la cámara hiperbárica increíble, caray. O sea, una mejoría del 50% de nuestros pacientes. De por sí, el tratamiento de estimulación magnética es muy favorable para el paciente. Lo usamos desde depresión, ansiedad, accidente vascular, parálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Pues al agregar cámara hiperbárica al protocolo, mejoramos un 50% de la efectividad de nuestros tratamientos. También recientemente lo estamos usando en combinación con las ondas de choque focales para, por ejemplo, fracturas que no han terminado de sanar, retardo de consolidación o pseudoartrosis con excelentes resultados. También tenemos recientemente un programa de osteoporosis que estamos usando la estimulación con ondas de choque focales a nivel de hueso y la cámara hiperbárica y nos está acelerando, yo diría que entre mínimo un 30-50% el proceso de curación o mejoría del paciente. Wow, es increíble lo que me cuentas hay algo común en todas las entrevistas o los episodios que hemos tenido, que si bien digamos, abarcan abanicos terapéuticos, digamos, áreas terapéuticas diferentes, hay algo en común que tiene que ver con la sinergia de la terapia hiperbárica con la terapia convencional o algunas opciones terapéuticas un poco más regulares. Esta, por supuesto, no es la diferencia. Estoy muy de acuerdo contigo. Tiene que ver, por supuesto, también con la plasticidad que genera o que estimula la cámara hiperbárica en el sistema nervioso por supuesto, nosotros acá en Biobárica amamos la mitocondria y sabemos que bueno, la mitocondria en la neurona es un largoanela más grande, digamos, por supuesto que la respuesta en la rehabilitación es de esa forma. Así que totalmente de acuerdo contigo. Ahora, hablando un poco de los pacientes, me contabas, digamos, backstage, que han atendido un número importantísimo de pacientes. Cuéntanos un poco de eso y por supuesto de las patologías, que ya las mencionaste un poco, pero sobre todo el resultado. No solamente el que tú estás viendo como profesional, sino también qué dicen los pacientes. Mira, nosotros precisamente estábamos haciendo un corte para la entrevista de 10 meses de uso de cámara hiperbárica. De ayer a 10 meses hacia atrás, tenemos casi 1,900 pacientes atendidos en cámara hiperbárica. Nosotros vemos regularmente entre 85 y 100 pacientes diarios. Es un centro más o menos de atención y vemos de todo, desde niños hasta adultos, desde fracturas hasta quemaduras, ¿no? Entonces, la terapia hiperbárica en el centro, y digo a nivel mundial, pero sobre todo en el centro, el paciente se sorprende porque es uno de los pocos tratamientos que si te duele el hombro, te duele la cadera y te duele el dedo gordo del pie, puedes darle atención a ese paciente con el tratamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes que, bueno, a ver, tenemos una lumbalgia. Metemos al paciente a cámara hiperbárica, hacemos el protocolo de lumbalgia que lo combinamos con algunas otras terapias que tenemos y te dice el paciente, doctor, después de las 10, 15 sesiones que hacemos de tratamiento, ¿sabes qué, doctor? Estoy mucho mejor de mi espalda, pero ¿sabes qué? Tuve mejoría en mi depresión que no te había comentado. Caramba. Y digo, hoy en día sabemos que hay protocolos para depresión. Inclusive aquí en Camp Pendleton se presentó el año pasado un estudio muy interesante en marinos que tenían depresión severa y les ayudó muchísimo la cámara hiperbárica. O sea, hecho por un centro militar de Estados Unidos, ¿no? Y con un seguimiento a 6, 8 meses, si no más no me recuerdo. Fue muy, muy interesante. Entonces, uno de los tratamientos que tú sabes que vas a tener mejoría de otras patologías que el paciente no te comparte porque cree que no son parte de tu especialidad y la mayoría le encanta, le fascina. Es como si obtuvieras no un 2 por uno, un 10 por uno, Claro. porque mejoró tu lesión de tobillo que tenías de hace 10 años, mejoró tu lesión de cadera que te estaba molestando hace 3 años, mejoró tus migrañas, ¿no?
Entonces, ese también es una parte muy, muy, muy bonita, muy humanitaria de la cámara hiperbárica, porque, vamos, puedes potencializar patologías o lesiones que antes no podías hacerlo, o ya el paciente las tenía totalmente desahuciadas, y es muy bonito, te sientes muy bien, sientes mucho orgullo de ver cómo el paciente tiene esa satisfacción de salir de la cámara y decirte: "Doctor, increíble, o sea, este dolor que tenía ha mejorado, y ni Mm. siquiera te lo había comentado", ¿no? Sí, Entonces, esa tremendo. es una gran ventaja que tenemos de la cámara hiperbárica, Totalmente. Además, no invasivo, que es lo que digo, ¿no? totalmente. Una hora o dependiendo, por supuesto, del tiempo de la sesión, en cada caso particular, pero un tratamiento no invasivo y altamente eficiente, como bien lo dices. Definitivamente esto explica un poco digamos, sí has notado una diferencia en los pacientes desde que incorporaste la cámara hiperbárica. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Hay una diferencia en tu criterio en la evolución del paciente, no sé, respecto a tiempos o del tipo de evolución? ¿Cómo lo ves? Mira, si tú me dices: "Doctor Bernal, mañana vamos a abrir un su centro nuevo de rehabilitación, ¿cuál serían 3 equipos que me recomiendas que invertamos?". El número uno sería la cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque hemos visto, te digo, un cambio increíble. O sea, los pacientes salen contentos, salen satisfechos. Es más, tenemos pacientes que nos piden un mantenimiento con la cámara hiperbárica de los satisfechos que están, ¿no? O igual tienen algunas enfermedades crónicas que pensaban que no podían mejorar y mejoran. Entonces, la satisfacción que tenemos es fuera de serie, ¿no? Es como menciona Apple, ¿no? Eso es, bueno, 95, 99% de satisfacción. Dices, ah, caray, o sea, más que con un láser, más que con un ultrasonido, más que con, no sé, con lo que tú quieras. Seguridad, mucha seguridad. A mí me da mucha tranquilidad usar la cámara hiperbárica. Estoy muy contento con eso porque es un equipo muy seguro, pues, muy, muy seguro. Y eso es muy importante para nuestro servicio médico, ¿no? O sea, es importante decirlo, somos un centro médico, ¿no? Y entre todo está la seguridad del paciente. Entonces, los pacientes súper satisfechos con la cámara, la facilidad de uso, la seguridad que tienen, vamos, creo que es de las únicas cámaras hiperbáricas del mundo que si necesitaras puedes escapar como paciente en el momento, ¿no? Entonces, vamos, prácticamente están muy contentos y nosotros igual, nuestro personal también, porque es fácil de usar. Como personal que estás impartiendo el tratamiento, estás seguro de que no vas a tener ningún accidente y pues que el paciente va a salir, en teoría, muy satisfecho de la terapia, ¿no? Entonces, vamos, de nosotros 100% satisfechos con la cámara y te digo, alto grado de satisfacción con los pacientes. Claro, también tienes algunas enfermedades que no van a responder al 100%, ¿verdad? Pero aún así recibes efecto en otras partes del paciente que el paciente sí está satisfecho también, aunque no haya mejorado al 100% su patología original. Bien, bueno, me encantaría que tuviéramos más tiempo para seguir conversando de esto, pero bueno, hay que ir cerrando y nosotros venimos haciendo ya una última pregunta para todos nuestros invitados, así que le pregunto al doctor Juan Bernal si pudiera definir la terapia hiperbárica en una palabra, ¿cuál sería? Y bueno, ¿por qué? Por supuesto. Esperanza, esperanza. ¿Por qué? Porque la cámara hiperbárica vino a abrirnos fue un parteaguas en la terapia. Una parte que teníamos ya deshecha, una parte que le decíamos al paciente, señora, ya no puedo hacer más por usted, ya no llego hasta ahí, ya no hay nada que le pueda ofrecer en este mundo que pueda mejorarla. Y la cámara hiperbárica nos trajo esperanza a los pacientes y, bueno, a tu servidor. ¿Por qué? Porque nos ha abierto esa parte que no podíamos y ahora podemos ofrecerse a los pacientes. Y el paciente llega al centro, con cámara hiperbárica, con una esperanza muy grande y la mayor parte de los casos podemos satisfacer esa esperanza. Juan, ha sido un verdadero placer esta charla, este Vivarica Talks contigo. La verdad que estamos muy agradecidos por tu tiempo, por tu profesionalismo. A todos los invitamos a que nos visiten, a que compartan también los episodios. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Doctor Juan Bernal, muchísimas gracias. Un privilegio estar con ustedes y ser parte del equipo Biobárica. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.